A la muerte de Hatshepsut, subirá al trono su sucesor, su sobrino Tutmosis III, se convertirá en uno de los grandes faraones del Reino Nuevo y de todo el antiguo Egipto, el gran conquistador, el gran guerrero egipcio, que llegó a expandir las fronteras de Egipto más que en ningún momento. Conoce su historia, conoce a Tutmosis III. Hola, bienvenidos, bienvenidas un vídeo más al Soplo de Heket. Yo soy Alasne de Orol y hoy vamos a hablar del gran guerrero, el gran conquistador egipcio. Vamos a hablar de Tutmosis III. Y si en el vídeo anterior hablamos de Hatshepsut, la antecesora de Tutmosis III, su tía y a la vez madrastra, que contamos la historia, os dejo por aquí el enlace por si no habéis visto el vídeo anterior para que lo veáis, pues cuando Hatshepsut fallece, después de 20 o 22 años de gobierno, probablemente por causas naturales, pues al fallecer Hatshepsut, que era el rey en ese momento, el faraón, pues le sucede Tutmosis III, que como hemos hablado en el vídeo anterior, Tutmosis III era hijo del breve Tutmosis II, hijo de Tutmosis I, padre de Hatshepsut. Hatshepsut se había casado, práctica habitual, con este hermano pues un poco débil, que fallece, está muy poco en el trono, Tutmosis II, y este Tutmosis II había tenido con otra concubina, esposa secundaria de nombre Isis, a Tutmosis III, este que va a ser ahora el rey que se va a convertir en uno de los reyes faraones más importantes de todo el antiguo Egipto, sobre todo por su gran actividad militar. Se convierte en el gran guerrero, en el gran conquistador, que como vamos a ver ahora, logra extender las fronteras de Egipto como nunca en este momento, y por eso podemos hablar en este Reino Nuevo, pues hablamos de este imperio egipcio. Entonces, erróneamente se llegó a pensar que quizás Tutmosis III le tenía rabia a Hatshepsut, pero no parece ser así. Tutmosis III siempre respetó a la figura de Hatshepsut hasta que murió. Hatshepsut también, muy inteligentemente, a Tutmosis III siempre le mantuvo, es decir, hizo algo así, una especie como de gobierno conjunto, es decir, ella era el rey del Alto Egipto, Hatshepsut fue faraón y el siguiente es Tutmosis, pero contaba los años, los contaba conjuntamente, es como que le mantenía siempre ahí. Y cuando Hatshepsut fallece, Tutmosis III pues espera prudentemente 2 o 3 meses, que probablemente sea el tiempo donde se le realizan a Hatshepsut todos los rituales mortuorios, su funeral, y entonces esos 2 o 3 meses los espera, probablemente pues para respetar la memoria de su antecesora, del rey Hatshepsut, su tía y madrastra a la vez, y a los 2 o 3 meses aproximadamente, que probablemente ya pues habrían enterrado a la reina rey Hatshepsut en el Valle de los Reyes, pues es cuando Tutmosis III, este niño, bueno ya hombre, que se había mantenido ahí, que había sido hijo de Tutmosis III, nieto de Tutmosis I, de hecho vamos a ver que lo que va a intentar es un poco asimilarse a su abuelo Tutmosis I, el padre de Hatshepsut, y de hecho lo que va a empezar a hacer es, digamos, posiciones que ya había ido Tutmosis I alcanzando, las va a ir consolidando, estas posiciones. Con lo cual aquí va a ir por primera vez a una de las batallas más importantes de la historia de Antiguo Egipto. A los 2 o 3 meses de fallecer Hatshepsut y de ser enterrada, Tutmosis III va a ir a Megido. Aquí se va a dar la gran batalla de Megido, que os sonará, que junto con la de Cádiz probablemente es de las más famosas, y de hecho esta probablemente sea, yo creo, la gran batalla egipcia. Entonces Tutmosis III, con todos sus hombres, todo su ejército,
van a ir hacia Megido, que está cerca del Monte Carmelo. Y ahí se va a dar un hecho en el cual tenían 2 o 3 pasos posibles para ir hacia Megido. Y entonces el paso que iban a tomar, el normal, que era el más sencillo para ellos, de repente Tutmosis III en un momento dijo no vamos a ir por este paso. Y hay otro paso que es conocido, es un desfiladero, el desfiladero de Aruna, que es de muy difícil acceso por la noche, algo así como una inspiración divina, guiado supuestamente por el dios Amón con un halo divino, dijo que irían por el desfiladero de Aruna por la noche. Entonces van con su ejército por ese difícil desfiladero y lo que hacen es sorprender a sus enemigos, que no se esperaban para nada que iban a coger ese camino, el desfiladero de Aruna, y toman Megido. Ahí se da esta batalla y toman Megido. Que la toma de Megido también es conocida como la toma de las 1000 ciudades. ¿Por qué? Porque ahí había más de 300 príncipes en ese lugar, pues de toda esa zona cananea. Con lo cual ganan y toman esta ciudad tan importante estratégicamente por el lugar en el que están, de Megido. Pues aquí estos más de 300 príncipes de toda esta región cananea, sirio-palestina, son derrotados. Con lo cual, al ganar esta batalla los egipcios, pues muchos obviamente serán ajusticiados, pero luego otros van a ser recolocados. Y lo que van a tratar es de hacerles, digamos, partícipes de ellos, algo así como convertirles en filoegipcios. Y una práctica que van a hacer es coger a muchos de los hijos de estos jefes, llevárselos a Egipto, educarlos a su manera para hacerles de una forma amar quizás la cultura egipcia y convertirlos en personas digamos fieles a ellos, es decir, van a convertirlos en filoegipcios, puesto que esos hijos de esos jefes que van a recolocar, los que no hayan sido ejecutados, pues de esta forma ellos consideran que serán futuros jefes en esas zonas, y con lo cual así es una estrategia que utilizan para ganar, yo creo una estrategia bastante inteligente, es decir, van a convertir a los hijos de esos jefes en filoegipcios, educándoles a su forma para que cuando sean mayores y sean jefes del territorio, pues los tengan como ganados, digamos. También, por supuesto, se va a reparcelar el territorio, ya que es un terreno muy rico, muy fértil, y se va a producir pues esta ejecución de algunos jefes, la reubicación de otros, el educar a sus hijos para convertirlos en filoegipcios y, por supuesto, reparcelar los cultivos. Esta es una posición estratégica muy importante, la de Megido y la de todo este corredor, digamos, sirio-palestino. Una cosa también muy curiosa que se da aquí, nos habla de un general llamado Yehuti y la toma de la ciudad de Jafra, que también está ahí en esa zona. Y es una historia que, fijaos, os va a recordar mucho a otra, que es la historia de Troya. Es que, como decimos muchas veces, de que todo, casi todo viene de Egipto, escena nuevo bajo Ra, en esta historia nos cuenta que este general Yehuti, que quieren tomar Jafra, lo que hace es, digamos, fingir quizás una amistad con el jefe de Jafra, y lo que hace es decir que le va a enviar un regalo. Entonces entran como muchas cestas, como un regalo de 200 cestas, como un hermanamiento, pero lo que esas cestas contenían eran a guerreros y armas, que cuando logran entrar en Jafra, pues ¿qué hacen? Salir y tomar la ciudad, algo que nos recuerda mucho, evidentemente, a la historia de Troya, esta toma de la ciudad de Jafra, donde van escondidos estos guerreros y sus armas en estas cestas, y toman obviamente esta ciudad. El reinado de Tutmosis III es un reinado largo, de 54 años, pero teniendo en cuenta que los empieza a contar desde Hatshepsut, con lo cual quizás de él como rey no serían tantos. Pero se produce, de hecho, la batalla de Megido es solo una de las 17 campañas asiáticas que lleva a cabo. Tutmosis III es el gran guerrero, el gran conquistador egipcio. Muchas veces se dice el Napoleón egipcio. Bueno, yo diría Napoleón, el Tutmosis III, bueno, este tipo de cosas francés que se dicen. La cuestión es que sí, es que llevó muchísimas batallas, ganó muchísimas batallas, y si tenemos en cuenta, por decir, ¿quién fue el rey más importante? Hombre, es difícil. Habrá gente que quizás diga Ramsés II.
Yo para mí, aunque es más importante, por ejemplo, Tutmosis III o incluso Amenhotep III, teniendo en cuenta pues la cantidad de batallas que libró y que ganó y que llegó, como decimos, a expandir Egipto más que nunca en sus fronteras, tanto por el sur como por el norte. Es decir, aquí ya es cuando podemos hablar claramente del imperio egipcio. Estamos en una época, pues, que también hay que decirlo gracias a sus antecesores, es decir, en el Reino Nuevo, tanto su abuelo Tutmosis I, que él consolida ya muchas de las posiciones de su abuelo, como con Hatshepsut, que realmente Hatshepsut también le dejó un Egipto muy, muy, muy próspero cuando él accede al trono y muy ya preparadito para ello, es decir, le dejó un Egipto maravilloso y que por supuesto sus antecesoras y antecesores, estos Ahmósidas, etcétera, que fundan el Reino Nuevo. En este Reino Nuevo, una cosa curiosa que creo que ya os lo he dicho alguna vez es que vemos estos reyes Tutmosis I, segundo normalmente. Tutmosis es porque no es nacido de la gran esposa real. Cuando son nacidos del faraón y la gran esposa real, normalmente llevan el nombre Amenhotep. Amenhotep I, Amenhotep II, que va a ser el hijo y el sucesor de Tutmosis III, y luego Amenhotep III, que también va a ser un faraón muy, muy importante en este Reino Nuevo, y luego su hijo Amenhotep IV, quien se cambió el nombre a Ajenatón. Bueno, pues siguiendo el curso de sus predecesores y predecesoras en este Reino Nuevo, la actividad constructiva de Tutmosis III, al igual que lo va a ser en este Reino Nuevo, es increíble y es maravilloso. Hay un templo funerario también, o de millones de años, como los llamamos, de Tutmosis III, que ahora se encuentra un poco en reconstrucción. Yo cuando estuve pasé, pero con el coche, os pongo aquí brevemente la imagen. Y este templo, que por cierto hay arqueólogos españoles trabajando, está dirigido por una egiptóloga española que hace poco, igual os suena, salió una noticia de que se han encontrado un enterramiento muy extraño en el complejo de este templo funerario de Tutmosis III, que es una mujer enterrada boca abajo y como con piedras, es decir, que probablemente hay que estudiarlo más, pero se asocia como quizás a una persona un poco maligna que no se quería que saliese de ahí. Bien, pues en este templo de millones de años funerario de Tutmosis III, para mí una de las cosas, de las construcciones más bellas quizás de Tutmosis III es su tumba, precisamente, en el Valle de los Reyes. Es la KV-34. Ya de por sí la entrada es impresionante, es así como en estas dos rocas, como en un desfiladero. Tienes que subir y luego es como muy escarpada, muy estrecha hacia abajo. Esta tumba, que por cierto el acceso ahora mismo no está abierto al público, a veces se abre para grupos especiales, pero en general no está abierta. Esta tumba, la particularidad que tiene una de ellas es que en sus paredes hay una copia maravillosa del Amduat. El Amduat es un texto funerario que en el Reino Nuevo se destina en general únicamente a la realeza. Y sí que es verdad que en muchas tumbas encontramos varios pasajes del Amduat, que es ese camino nocturno que haría el rey en la barca solar junto a Ra y otros dioses por las 12 horas de la noche, va pasando por las diferentes horas hasta que al final consigue, bueno, sorteando peligros y por supuesto a la serpiente Apophis por ahí, pero consigue renacer junto a Ra, ¿no? Es decir, entonces, y sí que es verdad que en muchas de estas tumbas vamos a ver diferentes escenas y trozos del Amduat en diferentes reyes, aquí en el Valle de los Reyes, pero en el caso de Tutmosis III es especial, porque tenemos una copia completa del Amduat, de las 12 horas de la noche, y aparte, pues a mí me parece de una calidad excepcional. Es decir, aquí os voy a poner imágenes, me parece una auténtica pasada, me parece preciosa esta tumba, con esta copia del Amduat maravillosa que es un auténtico tesoro. También en la cámara sepulcral vemos la letanía de Ra en las columnas, que luego normalmente en época ramésida eso va a estar más en los inicios de las tumbas. Aquí lo vemos en las columnas de la cámara sepulcral, vemos las 76 formas del dios Ra, y luego vemos escenas tan bonitas y tan especiales, una que a mí me encanta, que es esta, que es Tutmosis III siendo amamantado por Isis.
en forma de sicomoro. El sicomoro, que es este árbol, lo vamos a ver en muchas tumbas, es un árbol muy simbólico y que se asocia mucho, concretamente además, a las diosas nutricias, como son Isis, en este caso como es Hathor o Nut. En este caso además probablemente está haciendo un doble juego, porque leemos que es Isis, pero también es su madre, y aquí es el doble juego de que quizás está amamantando tanto de la diosa Isis, que es su madre, como de su propia madre, porque su madre, como hemos dicho antes en el vídeo, esa esposa secundaria de Tutmosis II que tuvo a este gran guerrero egipcio, se llamaba Isis también, con lo cual puede ser un doble juego que se refiere a la diosa Isis y que también se refiere a su madre. Y una particularidad de este árbol sagrado, este sicomoro, que también vemos en otras muchas tumbas, incluido por ejemplo en tumbas de Deir el Medina, hay escenas en las que aparece también pues estas diosas en el sicomoro. Pues se cree que una particularidad que tiene este árbol, que puede ser que se inspiren en eso, como sabemos, no lo sabemos, pero los egipcios se inspiraban mucho en la naturaleza, pues este árbol tiene una particularidad de que tiene una especie de savia un poco blanquecina, y es probable que esa savia blanquecina quizás les recordaría un poco a la leche materna, y de ahí esa asociación del sicomoro con diosas nutricias o con madres, en este caso Isis, que puede ser tanto la diosa como su madre. Probablemente es un doble juego, porque también nos dice que es Isis su madre, y su madre, como hemos dicho, se llamaba también Isis. Tutmosis III luego aparece, evidentemente, como hemos dicho, muchas de estas tumbas fueron saqueadas, y en el tercer periodo intermedio se llevan a ese escondite cerca de Deir el-Bahari, cerca del templo de Hatshepsut, en ese hueco que tenemos un vídeo en el canal, que es el escondrijo de Deir el-Bahari, que os dejaré también por ahí la etiqueta, que para mí es uno de mis descubrimientos favoritos, de cómo en este tercer periodo intermedio estos sacerdotes, en la dinastía 21, llevan estas momias reales a ese escondite para preservar los cuerpos, pues porque muchas quizás hubiesen sido saqueadas, hubiese peligro de saqueo, y se esconden ahí. Pues Tutmosis III aparece ahí junto con otros muchos reyes y reinas importantes. En el West Bank de Luxor, lo que denominamos montaña tebana o la gran necrópolis tebana, es una gran necrópolis porque es todo en sí una gran necrópolis, pero en realidad son como diferentes necrópolis, ¿no? Estaría el Tarif, más al norte, que es donde yo en este último viaje que está en Egipto, yo me he quedado, hay una casa en el Tarif, ahí estaban enterrados reyes pues del primer periodo intermedio, los Sintef, etcétera, también alguno el Reino Medio del segundo. Tenemos Draw el Naga al lado, tenemos el Valle de los Reyes, el de las Reinas, estaría Sheikh al-Qurna, que vamos a hablar ahora de ella, luego estaría Qurnat Murai un poco más ahí, bueno, luego también estaría ahí Deir el Medina, es decir, es como la necrópolis tebana, que eso todo te lo puedes hacer andando, porque yo que me quedaba en el Tarif iba andando y te puedes ir por todo el West Bank andando, o como mucho cogerte un tuk-tuk para ir de un punto a otro, pero vamos, que es maravilloso andar todo eso por todas las tumbas de los nobles que están desde Draw el Naga, subes una cuesta, estaría el templo de Hatshepsut, ahí mismo está la necrópolis de Lasasif, que es otra necrópolis, luego un poco más ahí está otra que es el Joja, y luego todas las tumbas de los nobles, que para mí es una de las cosas más interesantes que ver en Luxor, es que Luxor da para mucho en un viaje, es decir, yo por ejemplo, ya he estado varias veces, pero en este último viaje estuve solo en Luxor y dormí ahí en el Tarif, en la necrópolis tebana. Bien, pues en la necrópolis de Qurna, en Sheikh al-Qurna, ahí se encuentran muchas tumbas de oficiales de esta dinastía 18 y de la época de Tutmosis III. Y es curioso porque en esas tumbas se ven escenas donde se ve gente de Creta, gente minoica, gente de Nubia, gente de Canaán, por supuesto, es decir, es gente muy de diversos puntos y procedencias, de Siria-Palestina, y luego vemos también una cosa curiosa, que también es una noticia que ha salido hace poco, hablando de la tumba, de la gran tumba que acabamos de hablar de Tutmosis III en el Valle de los Reyes, de Seanduat, pues que han identificado pues en las pinturas, pues obviamente es algo muy sofisticado y que quizás también está inspirado en pintura minoica. Pues es que las tumbas de Qurna, de oficiales de la época de Tutmosis III, vemos gentes de muy diversas procedencias, es algo muy bonito. Hay una también que tiene jirafas, y luego hay otra en Qurnet Murai,
que también tiene una jirafa, que esa es menos conocida, esa la han abierto hace poco, y yo de hecho en la casa donde me quedaba en el Tarif, esa casa lleva ya años con el dueño, que es mi amigo, pero originalmente su familia era de Kurnet Muray, y debajo de su casa había tumbas, había otra que tiene una jirafa también. La que tiene una jirafa en Kurna es la de Rekmira, pero aquí en Kurnet Muray hay otra que tiene una jirafa y tiene mucha gente de Nubia, esa tumba, y vivía, siendo niño, en su habitación encima de esa tumba. Luego en la casa del escorpión, que es en el Tarif, donde yo me quedo, que es maravillosa, que ahí también estaban enterrados en ese barrio los reyes Intef y más, pues tiene por ejemplo la puerta original de la casa de Kurnet Moray y algún mueble antiguo de la casa. Bueno, es que son tumbas increíbles, maravillosas, o sea, cuando viajáis a Luxor tenéis que ir a todas las necrópolis y tumbas que son visitables en el West Bank de Luxor. También hay referencias en las de Kurna a los hititas, por supuesto, de Siria, como digo, o sea, Nubia, cretenses, minoicos, hay gentes de muy diversas procedencias, y es porque en esta época pues había esa expansión. Y un descubrimiento también muy importante que a mí me encanta, que tiene que ver con el reinado de Tutmosis III, es en la zona, lo que es el Valle de los Reyes, en la parte de atrás, que es denominado el Valle de los Monos, que es como más inexplorado. De hecho, probablemente en ese valle se encuentran todavía muchas tumbas por descubrir, quizás también de muchas reinas y princesas de este Reino Nuevo que no han aparecido. Pues en este Valle de los Monos, de la parte de atrás del Valle de los Reyes, se encontró hace ya bastantes años por las gentes del Kurna. Muchas veces además utilizaban una técnica que era cuando llovía o caía tormentas, pues a través de las filtraciones intentaban averiguar dónde había posiblemente huecos que pudiera haber tumbas. Se encontró una tumba increíble, que estaba también como en un desfiladero, que es conocida como la tumba de las 3 esposas extranjeras de Tutmosis III. Y es una tumba de 3 mujeres extranjeras, probablemente de la zona de Canaán, pues que se casaron con Tutmosis III, y que tienen unos ajuares increíbles esa tumba. Son 3 mujeres, que además es curioso porque pues tienen de todo, o sea, tienen espejos, collares, brazaletes, sandalias de oro, dedales en los deditos, vasijas de alabastro, algunas con estilo, precisamente en la zona de Canaán, y luego una cosa muy curiosa, unas diademas preciosas que llevan unas gacelitas, y es curioso porque esas gacelitas tienen que ver con esa zona de Canaán. Pues estas 3 mujeres, 3 esposas extranjeras de Tutmosis III, tienen esta tumba increíble que fue descubierta con este ajuar y estos tesoros, que es curioso porque además más o menos las 3 tienen las mismas cosas, joyas, collares, espejos, pero luego cada una es diferente, es decir, son como cosas parecidas, pero cada una tiene un estilo diferente, incluso los brazaletes nunca son iguales, los espejos tampoco son iguales, tienen esa diferenciación, ¿no? Que también quizás se impregnaron, aunque eran extranjeras, de ese espíritu egipcio de la individualidad, ¿no? De cada uno es el individuo, de también dejar tu nombre en todo, porque es evidentemente en la otra vida, es decir, se inviscuyeron, o sea, estaban metidas en ese... Pues en esa cultura egipcia a la que ya pertenecían, porque entendemos que si fueron a Egipto y se casaron con Tutmosis III, pues se convirtieron en egipcias, aunque provenían de Canaán. Y hablando de estas maravillosas tumbas en esta zona, en estas necrópolis en Kurna, hay una que, hablando de esa diademita de las gacelitas, que probablemente viene de Canaán y luego se puso de moda, pues en una tumba aquí en Kurna, creo que es en Kurna o en el Joja, justo por ahí, es la de Mena, la TT69, que está al lado de la de Nag, que Nag fue un astrónomo en tiempos de Tutmosis IV más o menos, y Mena fue escriba real. Tutmosis IV sería el nieto de Tutmosis III, y a la vez Tutmosis IV es el abuelo de Ajenatón, durante esta dinastía 18 en el Reino Nuevo. Pues en esta tumba de Mena, es que estuve esta última vez, me pareció curioso porque de repente vi esta imagen que tenéis aquí, que se ve estas 2 mujeres que llevan su sistro en la mano y llevan también una corona de gacelitas. Y es que probablemente
Bueno, estas esposas extranjeras sí que venían probablemente de esta zona cananea, estas esposas extranjeras que tenían este ajuar increíble, estas joyas en esta tumba, en este desfiladero maravilloso, a saber si todavía por ahí puede haber más tumbas de reinas, pues también debe ser que luego también se puso de moda, era lo normal, había mucho intercambio y había cosas que se ponían de moda. Pues vemos también esta corona con estas gacelitas. En esta necrópolis tebana, en el Tarif, que es donde yo me quedaba, mi barrio, entre comillas, también una cosa curiosa que es la parte más hacia el norte de esta necrópolis, de este West Bank de Luxor, pues una cosa curiosa es que podemos trazar, imaginariamente una teoría, una línea entre el pico, entre el Kurn de que hablamos, esa, digamos, pirámide natural que está en el Valle de los Reyes, bajo la cual se van excavando las tumbas, pasaría por el Tarif, iría en vez de a Karnak, hacia un antiguo templo del dios Montu. Y es que, como hablábamos en el vídeo anterior, hasta más o menos la dinastía 11, en el Reino Medio, la divinidad principal en Tebas era Montu, no Amón. Luego ya va a pasar Amón, y luego en el Reino Nuevo, Amón, que se sincretiza con Ramón Ra, es el dios principal en el Reino Nuevo, con Tutmosis III también. Pero como curiosidad, está ese barrio del Tarif. ¿Por qué está ahí? Pues probablemente porque estaba alineado con el templo del dios Montu. También en el Lhasa Sif hay muchas tumbas precisamente de sacerdotes de Montu. Y luego ya pasaríamos a Karnak, que estaría más o menos enfrente ya de Draw el Naga, como nueva ubicación en el Reino Nuevo, la grandísima ubicación en honor al dios Amón. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, este recorrido por este gran e importantísimo, probablemente uno de los más importantes reyes faraones del antiguo Egipto en este Reino Nuevo, dinastía 18, Tutmosis III, el gran guerrero, el gran conquistador egipcio, sucesor de su tía Hatshepsut. Así que bueno, espero que os haya gustado. Probablemente también, al igual que Hatshepsut, hablaremos más en siguientes vídeos. No olvides dejar un like si te ha gustado, que es el dedo para arriba, que es importante para que YouTube recomiende más el vídeo y podamos llegar a más gente. Suscribirte si no estás suscrito, a ver si poco a poco ya vamos llegando a los 1000. Bueno, comentar, compartir con todo el mundo que le pueda interesar en las redes sociales, y nos vemos muy pronto con más historias del antiguo Egipto. Nos vemos.